Se ha hablado mucho durante los últimos días, en particular sobre el modelo salvadoreño, el que ha aplicado el presidente Nayib Bukele, que entró a la política con el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional, ganó sus primeros puestos electivos con eso y luego fue oscilando hacia la derecha, pero recordemos que comienza como expresión del movimiento de izquierda que había participado en la larga guerra civil que hubo en este país y que felizmente pudo ser parado. Señor Farid Cajat, muchas gracias por estar acá. Queremos de su conocimiento, de su rigor, para que nos diga a qué se puede llamar el modelo Bukele, por lo menos respecto de los temas de seguridad ciudadana. Hay otros aspectos, que son los aspectos económicos e institucionales. Sí. Pero comencemos con los temas que tienen que ver con las tasas de criminalidad, como ha referido el primer ministro, señor Tarola. Bueno, en primer lugar, lo que dijo el primer ministro Tarola no es cierto. El Salvador no es el país con menores tasas de seguramente criminalidad. Cuba tiene menos, ¿no? Como una dictadura férrea. O incluso Paraguay, Nicaragua. Tasas de... Además depende de a qué se refiere a uno. Criminalidad. Tasas de homicidio, no es la más baja. Pero sí es tasas de victimización, o sea, riesgo de haber sido víctima de la delincuencia, aunque no sea armada, tampoco es la más baja. Lo que sí es cierto es que es el país en donde más se ha reducido la tasa de homicidios en años recientes. Sí, sí. Eso empezó antes de Bukele, pero continúa a un ritmo acelerado con Bukele. ¿En qué consiste la estrategia? No es, como muchos suelen creer, per se desplegar militares en las calles. Eso lo hicieron Ecuador y México. Sin éxito. Sin éxito alguno. Y dos, tampoco es penas más severas, porque si la probabilidad de que te detengan y te condenen es mínima, como es el caso en la mayoría de países de la región, eso entra en el cálculo de si vas a pagar la pena. O sea, si crees que la probabilidad de que te detengan y condenen es de 3%, como de hecho suele ser el caso en América Latina, con crímenes graves, multiplicas, ese es el cálculo matemático que habría que hacer, multiplicar los años de cárcel por la probabilidad de que te condenen, y eso no es particularmente disuasivo. Lo que sí ha hecho, violando normas de debido proceso, violando derechos humanos, pero sí ha logrado es aumentar la cantidad de miembros de pandillas que son detenidos, pero básicamente de una manera que no es reproducible en el Perú, porque ha detenido a un 2% de la población adulta del país. En el Perú eso equivaldría a más de 300.000 personas, no habría dónde poner. Y tenemos 100.000 en las cárceles ahora. Claro. Ahí tampoco tenían dónde, pero se han construido. Construyó la cárcel más grande del mundo, sí. Pero digamos, en primer lugar, prefieres correr el riesgo de detener inocentes a correr el riesgo de que se te escapen culpables. Entonces detiene a todo el que, honestamente, es básicamente ser hombre joven, es uno de los criterios fundamentales, tener un tatuaje, porque claro, los grupos de crimen organizado se identificaban a través de sus tatuajes, pero digamos, si tenías tatuado el nombre de tu enamorada, también eras pasible de ser detenido. O sea, más del 5% de los jóvenes de todo el país están detenidos, uno, y dos, no hay normas de debido proceso, van a vistas judiciales de hasta 500 por vez, con abogados públicos que solo tienen unos minutos para presentar su caso. Entonces, básicamente tienes la garantía de que todos van a ser condenados y ya luego ellos buscarán resarcirse, si es que son inocentes, a través de apelaciones. Pero lo que ha cambiado es que, digamos, la probabilidad de que te detengan y te condenen ahora sí es sumamente elevada. Ahora, se le ha reprochado, y eso me parece que incluso ha generado una situación difícil con los Estados Unidos, el haber tratado de pactar con una mara, con la mara salvatrucha, que era en su origen la más importante, para reducir a las otras. Y bueno, los servicios de inteligencia de los Estados Unidos, si algo sabe, es sobre eso, porque estos miembros de las maras vienen de las cárceles de California. Claro. Tengo entendido que es la confluencia entre las cárceles norteamericanas, ritos de Corea del Sur y la delincuencia latinoamericana. Bueno, el origen de estas maras son las cárceles de, sobre todo, California y en particular Los Ángeles, que eran, si eran detenidos de
padres salvadoreños eran deportados a El Salvador como si fueran nacionales. En algunos casos ni hablaban español. Entonces la paradoja ahí es que en las cárceles en El Salvador se reagrupan y mantienen contacto con bandas en California, lo cual facilita mucho el tráfico de drogas, que es un tráfico transnacional. Pero en honor a la verdad, si bien es cierto que él empezó negociando, eso lo habían hecho gobiernos anteriores, del FMLN. Con las maras salvatrucha. En ese caso creo que fue con ambas. Y la idea era reducir pactando, a cambio, por ejemplo, de no ser extraditados a Estados Unidos o mejores condiciones carcelarias, una reducción en la tasa de homicidios. Lo que terminó ocurriendo fue que efectivamente bajó la tasa de homicidios, pero aumentó la tasa de desapariciones. O sea, seguía habiendo homicidios, pero el cadáver nunca aparecía. Y en el caso de México sí hubo algo parecido a lo que se atribuye inicialmente a Bukele. En México hay quienes sostienen, una académica que fue colega mía en el CIDE en México, que había un pacto con, en una época, el cartel de Sinaloa, a expensas de otros grupos, nuevamente con un acuerdo de mantener la violencia dentro de ciertos límites. En el caso de Bukele, sin embargo, cambia radicalmente de estrategia cuando en un solo fin de semana hay cerca de 100 asesinatos y ahí rompe cualquier posibilidad de acuerdo. ¿Qué reproches hace los Estados Unidos a la política de seguridad de Nayib Bukele? Estados Unidos, Human Rights Watch, grupos de derechos humanos salvadoreños, todos coinciden en que, uno, no hay garantías de debido proceso, no hay presunción de inocencia, los juicios, en honor a la verdad, cuando se habla de copiar aquí, lo que muchos no recuerdan es que nosotros ya tuvimos un Bukele avant-garde que fue Fujimori y sabemos cómo terminó, ¿no? Pero además sabemos... Con el poder absoluto y con una corrupción concentrada en el Estado. Sí. Y jueces sin rostro y arbitrariedades de todo tipo. Y destitución de los jueces que molestaban. Exacto. Y jueces sin rostro es algo que se quiere poner en práctica en El Salvador. Lo que terminó ocurriendo en el Perú fue que hubo que volver a hacer esos todos casos. Todos los juicios. Claro. Entonces, digamos, no es que no tengamos precedentes nuestros. Pero la crítica fundamental es no hay debido proceso, y eso es evidente, y además hay hacinamiento extremo, tortura e incluso ejecuciones extrajudiciales dentro y fuera de las cárceles. Entonces, digamos, no solo es un gobierno autoritario que ya controla todos los poderes del Estado, sino que además viola derechos humanos de manera relativamente sistemática y no respeta normas de debido proceso en los juicios. Ahora, salgamos del tema seguridad solamente para entender al personaje. Se trata de un hombre que viene del mundo de la publicidad. Sí. Eso se nota, es de gran habilidad para vender sus ideas políticas. Hijo de un líder religioso de la comunidad palestina cristiana de El Salvador, ¿no? En ese hogar creció. Entra la política, repetimos, a través de este movimiento que tiene su origen en una guerrilla y actor de una guerra civil larga y cruenta. Y luego tiene ideas económicas un poquito extrañas, como la voluntad de adoptar el Bitcoin. Ya lo adoptó. Digital, ¿no? Y díganos una palabra sobre eso, de cómo se relaciona esta audacia irresponsable desde el punto de vista financiero con su política de seguridad. Creo que no hay... A ver, creo que entra en conflicto más bien, ¿no? Milei en Argentina está proponiendo la dolarización de la economía. Que ya eso se ha aprobado en otros países, el propio El Salvador y en Ecuador. Y tiene pros y contras, aunque cuando has tenido hiperinflación los pros son más que los contras habitualmente. En el caso de El Salvador, sin embargo, ya teniendo una economía dolarizada, decidió hacer una moneda de curso legal, el Bitcoin, o sea, las monedas digitales que son una ruleta rusa. Por lo menos tú sabes que detrás del dólar está la Reserva Federal de los Estados Unidos y a su vez las reservas internacionales que tiene el Banco Central o la Reserva Federal en Fort Knox. Detrás del Bitcoin hay la fe de quienes transan con esa moneda y es una moneda sumamente inestable en su cotización. Poco tiempo después de que la convierte en moneda de curso legal,
justamente viene una caída en la cotización. El otro tema es que el Deep Web y monedas virtuales se han convertido en mecanismos a través de los cuales se blanquea dinero de actividades criminales. Entonces, más bien, esa decisión va en contra, en principio, cuando menos, de esta política de confrontación a las maras. Por otra parte, su relación con la justicia y las instituciones democráticas, porque irrumpió en el Congreso, como hubiera querido ser Pedro Castillo, seguramente, ¿no? Pero él tuvo éxito. ¿Cómo sucede que se someten congresistas a que un presidente venga y les imponga firmar un proyecto de ley que era presentado? A ver, habría que decir para los congresistas peruanos que dicen que necesitamos un Bukele. Bueno, el señor ahora Cueto me ha dicho que él jamás aceptaría someterse. Me alegro. No, él probablemente no, pero otros congresistas conservadores han dicho que echan de menos un Bukele. Bueno, el primer acto autoritario de Bukele fue tomar por asalto el Congreso para presionar a los congresistas a aprobar su propuesta de más bien el presupuesto de su plan de seguridad. O sea, el primer acto autoritario fue contra el Congreso. Y de ahí en adelante, una vez que logra mayoría propia en el Congreso a través de una elección democrática, usa esa mayoría calificada en el Congreso para cambiar al fiscal de la Nación y para cambiar la composición de la Corte Suprema de Justicia, y ahora ya no hay poderes independientes, no hay contrapesos institucionales al poder de Bukele. Lo que sí habría que decir, sin embargo, es que aunque ya había empezado a bajar un par de años antes de que él llegara al gobierno, la tasa de homicidios de El Salvador llegó a ser la más alta del mundo. Sí. Yo diría que hay dos fenómenos en América Latina que favorecen opciones de derecha radical, aunque por suerte en la mayoría de casos no lo han hecho. La migración, y asociada en el discurso de los conservadores a la migración, pero también de sectores de izquierda como Perú Libre, el vínculo de los migrantes con el crimen. Pero si el crimen organizado se sale de control, va a haber sectores crecientes de la población que acepten sacrificar derechos a cambio de seguridad, y eso fue lo que pasó en El Salvador. Ahora, migración a El Salvador no hay. No, está bien lo contrario. Son los salvadoreños que buscan emigrar o que lo han hecho masivamente. No, lo planteaba en términos regionales. Ahora, hay dos buenas noticias recientemente. Por si detrás de las propuestas del jefe del Poder Judicial... Sí, el señor Arevalo. Sí, hablado esta mañana, se ha referido al modelo y a los éxitos. Yo creo que no tiene idea de lo que habla, para decirlo con toda claridad, porque no creo que él esté proponiendo jueces sin rostros o extender las prisiones preventivas, cosa que acá se quiere más bien reducir. Y eso es lo que ha hecho Bukele, o que no se respeten normas de debido proceso. En el caso de Otárola, si hubo algún cálculo político, hay ya 2 elecciones del domingo, nada más, en donde por suerte eso no ha funcionado. Suri Ríos, hija de un general dictador en su época, que fue encausado por genocidio. Efraín Ríos, ¿no? Efraín Ríos Pastor protestante, por lo menos. Claro, sí. Suri Ríos, su hija, dijo que las políticas de Bukele eran un modelo a seguir. Y en Ecuador, Jan Topic se hacía llamar el Bukele ecuatoriano. Ella quedó quinta, si no me equivoco, él quedó cuarto. O sea, no es obvio que tratando de asociar tu nombre al de Bukele vayas a obtener votos, por si eso era parte del cálculo. Bueno. Y tampoco dijo qué cosa era lo que quería copiar de El Salvador, porque dado los antecedentes de este gobierno, con 49 muertes a cuestas, que vaya en una dirección autoritaria sería particularmente preocupante. En fin, señor Farid Cajat, internacionalista, muchas gracias por mostrarnos su conocimiento sobre este país y relativizar un poco a los que quieren tomar como modelo la reducción de las cifras de homicidios que se han venido produciendo en El Salvador. Muchas gracias por su presencia acá y por sus ocasiones. Que tenga usted buenas noches. Vamos a hacer una pausa después de la cual